con él. Señores, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado en la mañana de hoy, Manuel Brito. Así es, así es. Gracias, Patria, Patrick. tiene la palabra del señor Manuel Brito. Buenos días, Marito. Buenos días, Juan. Sí, La sí, Patria, Heredia. esas hermosas palabras. De verdad que nosotros no solo les agradecemos a ella y a ustedes la invitación y esas lindas opiniones, sino también que estamos comprometidos para no defraudar. Yo quiero decirle antes que Jamás empecemos, lo así es, antes que empecemos a cuestionar la militancia y el accionar político del señor Manuel Brito, yo quiero resaltar que Manuel Brito fue un ícono de lo que fue el antiguo partido PLD, ocupó varias posiciones dentro de lo que fue ese partido y hoy lo tenemos en la Fuerza del Pueblo. Así es. Comandando lo que es la dirección de organización del municipio de Santo Domingo Norte, miembro del Comité Central de la Fuerza del Pueblo, donde fue 3 veces también miembro del Comité Central del PLD. Correcto. ¿Verdad? Encargado de prensa también del PLD, de prensa del PLD. O sea que estamos ante una figura emblemática de la política dominicana. Estaba buscando en mi cabeza la figura de Manuel y ahora que caigo. Sí, lo que pasa es que antes él tenía un afro. Así es. Y antes tenía un afro. Parte de la moda. Sí. Háblanos de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte. ¿Cómo ustedes se llevaron al alcalde actual, ¿verdad? Siguen creciendo acá. Así es. Bueno, la verdad es que lo que ha venido ocurriendo en Santo Domingo Norte es parte del impacto de ese crecimiento y esa avalancha de figuras políticas importantes en todo el territorio nacional. Vemos todos los días, incluso a partir de ahora, nosotros iremos a la Casa Nacional en la Benito de la Fuerza del Pueblo, donde el presidente Fernández llevará una de las acostumbradas ruedas de prensa a los fines de juramentar nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, de dirigentes del PLD y de otras organizaciones políticas. En Santo Domingo Norte ese impacto irradia. Vimos en una visita que tuvo aquí el presidente Fernández, donde no solo se juramentó el compañero alcalde Carlos Guzmán, sino también varios miembros del Comité Central del PLD, decenas de presidentes del Jesús Comité Félix también estuvo Intermedio, presente. el exalcalde Jesús Félix. Jesús Félix, y con ellos una gran cantidad de dirigentes de base y de las direcciones medias del PLD que tienen una gran participación política, social, comunitaria aquí en Santo Domingo Norte. La verdad es que el presidente Fernández ha tenido aquí históricamente un gran apoyo, y con estos nuevos dirigentes en Santo Domingo Norte se incrementa esa popularidad. Leonel ha hecho obras de impacto importantísimos en Santo Domingo Norte, como es la ciudad de la salud, lo que ha sido el metro, lo que fue el aeropuerto. Acabó con los chicharrones, pero llevó el metro. Bueno, eso es parte de un esquema que permite que muchas personas dejen de trasladarse, pero que no hubo una prohibición de que se sino que parte de la misma dinámica y el nuevo esquema. Hay cosas que se excluyen. A modo de broma y la gente lo cogió de verdad. Sí, así es. Bueno, ya es la ciudad del metro, no de los chicharrones, ¿verdad? Exacto, sí. Llegó el progreso y la modernidad a Santo Domingo Norte con Leonel Fernández. Brito, una pregunta, ¿qué te parece o qué te pareció el congreso pasado del antiguo partido PLD? Porque ellos se ufanan de que fue y votó más de un 40% de 164,000 que tenían derecho al voto para elegir su miembro al Comité Central. Yo soy de lo que digo que dista mucho de lo que eran los procesos anteriores a ese partido, lo que pasó el domingo pasado. Bueno, si tú observas lo que ha sido la opinión, que ha venido siendo muy coherente con monitorear y hacer aporte a esa organización política desde el punto de vista político de José La Luz,
te dice a ti que sus opiniones retratan de cuerpo entero lo que fue ese proceso al interno del Partido de la Liberación Dominicana, que lo define como un total desastre, al punto de decir que esa organización política a partir de ahora debe tener el nombre del colmado Danilo. Lo que diga Danilo, lo que diga Danilo, porque real y efectivamente el esquema en que se llevó a cabo desde un principio de que la base, los miembros de esa organización política no voten, sino que lo hagan los presidentes de los comités de base, es una manera de manipular lo que iba a ser, y al final se dio como resultado ese proceso, en el entendido de que era más fácil inducirlo a los presidentes de comité de base porque son minoría al universo de... Sí, y otro elemento más que esa manipulación, una expresión de que esa estructura base se ha trasladado a la fuerza del pueblo. Así Leonel sigue siendo su líder, y un llamado a ese proceso interno en ese evento del Partido de la Liberación Dominicana no iba a tener la participación que pudieran ellos esperar, y con los miembros de los presidentes de los comités de base de una manera, un número más reducido para manipular esa información en términos de la cantidad que pudo haber votado. José La Luz habla de que votó menos de un 5%. José La Luz. José La Luz apoyó al penco y tuvo postura firme. Ha sido un dirigente de una camada muy coherente y de un alto compromiso político en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, de todas maneras yo entiendo, porque antes del proceso del PLD del domingo pasado, ellos estuvieron llamando a muchos compañeros que están dentro de la fuerza del pueblo, que todavía aparecen en el padrón del PLD. ¿Tú crees que muchos de esas personas que ellos llamaron porque se encontraban o se encuentran todavía en ese padrón del PLD fueron a votar? Porque yo vi también que la fuerza del pueblo también estaba haciéndole un llamado a ningún fuercita a que se presente a votar en ese proceso. No creo que se haya producido, salvo que, como es normal en cualquier evento que haga el hombre, pueda haber no un 100% de que eso se logre así. Pero lo que podemos saber es que la decisión y la firmeza que tienen los integrantes, los miembros de la Fuerza del Pueblo, están totalmente definidos alrededor de su organización política y del liderazgo del presidente Leonel Fernández. Manuel. Y no veo ningún interés más por la decisión de conciencia política de haber ido a la fuerza del pueblo, que un dirigente o un miembro, aunque pudiera estar aún todavía en el padrón del PLD, esté animado, esté interesado hacia un evento del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que eso no se haya producido de ninguna manera. Manuel, Leonel Fernández se ha convertido en el asesor político de Luis Abinader, desde la fuerza del pueblo. Porque el tema de la vacuna, quien hizo la propuesta de operación fue Leonel Fernández. Hasta que Leonel no habló, realmente el gobierno no se había puesto la pila en esa dirección. Leonel lo apoyó. Sí, y se ve inclusive que hay cierta camarería en términos de trato y algunos nombramientos también hacia personas ligadas a Leonel Fernández, como esa María Elena y otros que se le vinculan con Leonel Fernández, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuál es tu...? Mira, hay que resolver una situación que en la República Dominicana se viene dando históricamente como una mala tradición, de que un opositor político tan fuera del poder o los que están en el poder se vean como enemigos. La verdad es que la razón de ser de los partidos es viabilizar soluciones que en definitiva beneficien al pueblo. Y usted puede colaborar, puede ayudar desde la oposición, desde el litoral, del punto donde usted se encuentre dentro de su razón de ser,
en su espacio político, a los fines de que al final quienes se beneficien con una propuesta sea el pueblo dominicano. Y eso dice mucho de manera positiva del presidente Leonel Fernández, que lo retrata como un verdadero político, como un verdadero líder, como un verdadero estadista, porque un estadista debe accionar, debe actuar al margen de particularidades, sino en beneficio de las cosas que sirvan de orientación de norte a los fines de que la sociedad dominicana crezca, se desarrolle e impacten sus ideas y sus propuestas a favor de la sociedad dominicana. Muy bien, muy bien. Hay una pregunta que está en el aire. ¿Cómo toma la Fuerza del Pueblo la decisión que tomó el tribunal? Bueno, como usted ha sabido y ha venido observando desde el principio la reacción del presidente Fernández, como presidente, valga así señalarse, de la Fuerza del Pueblo y de todos sus dirigentes, de que iban a iniciar un primer paso en el punto de origen donde se produjo la decisión, que fue la Junta Central Electoral. Y a partir de ahí, seguir dando los pasos necesarios a los fines de apelar y ir a todas las instancias que la ley, la Constitución, le permite a la Fuerza del Pueblo para demostrar en el buen derecho, en buena ley, de que la Fuerza del Pueblo alcanzó más del 5% en el proceso electoral pasado, que le da la garantía, que lo tipifica, le da el pergamino de ser la segunda fuerza, tercera. Un partido mayoritario por tener, como lo establece la ley, más de un 5%. Y vamos a agotar todos los espacios legales que la Constitución permite a los fines pero de apelar y ir desarrollando todo el proceso, y la propia Junta Central Electoral, independientemente tome una decisión como la ha tomado, que no está llamada para decidir, ratificó ayer eso, ni sumar, ni multiplicar, ni restar, ni dividir, para tomar decisiones de esa naturaleza. Pero siempre se expresa que cuando ya una decisión en este país está tomada, está tomada. En el caso de el llamado pataleo, que de alguna manera u otra muchas veces hay candidatos a diferentes denominaciones que han participado, y ellos exigen y reclaman, y al final de cuentas dicen no, ya, el que ganó, ganó y ya. Entonces, ¿ustedes consideran que puede ser de alguna manera u otra reconsiderada esa decisión? Bueno, el asunto ahí están las leyes, y una decisión de esa magnitud, más si tenemos claro el criterio de que el presidente Leonel Fernández, y no creo que ningún partido tenga un entorno de especialistas como lo tiene la Fuerza del Pueblo, conocedores de lo que es la ley electoral, de lo que son los procesos electorales, como lo tiene la Fuerza del Pueblo, que se vaya a estar alegando ignorancia, más que se conoce cuál ha sido históricamente el comportamiento del presidente Fernández frente a estos temas, que no está buscando una polémica, no está alegando situaciones que no estén apegados a ley. Y si usted ve la historia de lo que ha venido siendo todos los procesos que ha llevado, en las interrupciones, en los obstáculos, en las acciones que pudieron afectar a la Fuerza del Pueblo en muchos momentos, la ganó la Fuerza del Pueblo frente al PLD y frente al gobierno. Esta no creo que sea una para perderse, sí, porque la ley está del lado de la Fuerza del Pueblo. Pero ayer el presidente de la Junta ratificó que solamente el PRM y el PLD son partidos mayoritarios. Eso es parte de lo que sería la decisión de la Fuerza del Pueblo, apelar y ir a la instancia que corresponde a los fines de demostrar de que la Junta Central Electoral está errada y está equivocada en esa decisión. Correcto. Señor, vamos a hacer una pausa y nosotros regresamos con más aquí en Amaneciendo con TRN. Señor director. Así es, así es.
Bueno, y las redes se encendieron, señores. Las redes Sí. están encendidas. Con Manuel Brito acá. Claro, tú sabes que nosotros somos el toque de queda y que damos taquicardia. En verdad. Así, en la estamos mañana, súper, en la mañana En eso la es así. mañana, mira, nosotros somos los que estamos dando corriente. Ah. Y no corriente eléctrica, sino una corriente que no que Positiva. positiva. Así es. Positiva, porque Ah. tú sabes que la corriente se va y después entonces hay A un propósito apagón. de corriente, en Aso ayer hubo un accidente fatal. Una niña y la mamá murieron por un tendido eléctrico, incluyendo a un animal, un perro. Tendido eléctrico, eso sigue creando estragos en la población. Ok, tenemos que darle seguimiento a la niña de San Luis a ver cómo se ha ido el caso y también las redes, la red de las vacas La vaca allá de Sabana Grande de Boya, a ver si en verdad En este están caso fue cumpliendo. en Asua. En ayer. Azua. Ah, pues hay que... Si hay alguien por allá que nos pueda enviar algunas imágenes para nosotros presentarlo Perfecto. acerca de lo que sucedió. Bueno, vamos rápidamente. Cirilo Ventura, amén, buenos días. Dios te bendiga, Evaristo. Ay, Ay, ya tú sabes, Cirilo es de Cirilo los... mío. ¿Cuánto tú le diste a él? yo siempre Bueno. discutible. Kenny Montero Sánchez dice y expresa, Leonel Fernández es partido minoritario y eso Y no hay no hay forma. forma que se cambien esos papeles. Oh, sí. Bueno, ¿qué usted opina de esa palabra? Que no hay forma que se cambien esos papeles. Bueno, insistimos de que no es un asunto de que se cambien o no porque yo lo quiera o no lo quiera, sino es un criterio de contenido de ley. La De Fuerza ley. del Pueblo, insistimos, va a apelar y va a agotar todas las instancias que le permiten la ley, la Constitución, a los fines de demostrar de que, primero, que la Junta Central Electoral no está constituida para tomar una decisión de esa naturaleza. La Junta Central Electoral tiene un papel muy claro, muy definido, que permite claramente cumplir con sus funciones. Y la Fuerza del Pueblo, como desde un principio lo ha planteado su presidente, el doctor Leonel Fernández, va a agotar y dará los pasos debidos a los fines de que esa decisión sea revocada. Hay la creencia de mucha gente del pueblo que cree que es una estrategia porque el presidente de la Junta, que ha sido un hombre protegido por Leonel Fernández, no solamente en el Tribunal Superior Electoral, con algunas decisiones que le permitió inclusive ser candidato, siendo él precandidato del PLD. Pero es que la ley así lo La interpreta. ley, que lo interpreta la ley. Eso fue parte de un cotejo, pero la gente cree que es parte de que cuando el Tribunal Superior Electoral conozca en detalle la apelación de la Fuerza del Pueblo, le va a conceder ganancia de causa a la Fuerza del Pueblo. Eso es lo que se espera. Mira, hay también aquí un poco de un interés que nosotros así lo vemos de parte del gobierno, de limitar a la Fuerza del Pueblo con los recursos, por lo que significa ser un partido mayoritario, la cantidad de dinero que recibirá la Fuerza del Pueblo, y desde el gobierno se entiende que Leonel hacia el futuro, como así todo indica, y es lo que va a ocurrir, es una amenaza para el electoral para el Partido Revolucionario Moderno. Sí. Y esa acción, fíjate cómo el PRM toma una decisión en el Congreso de admitir a la Fuerza del Pueblo como un partido mayoritario que le permitió que Bauta Roja sea miembro Sí. de De la magistratura. del Consejo Nacional de la Magistratura. Y como la misma gente del PRM en la Junta Central Electoral afines toma una decisión contraria a ese elemento del ser la Fuerza del Pueblo un partido Se mayoritario. convierta en una tercera fuerza. Entonces, ¿qué te dice a ti? Que hay de alguna manera un interés muy marcado, muy definido desde el punto de vista político electoral de la gente del PRM en limitar a la Fuerza del Pueblo a los fines de que no se fortalezca como un partido mayoritario con esos recursos. Elementos que son necesarios los recursos económicos, pero desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de la coyuntura en que va a beneficiar a la Fuerza del Pueblo del doctor Leonel Fernández, eso no va a ser ningún elemento de limitación, porque cuando los pueblos deciden un camino, toman una decisión
Así es. para abrazar una causa. No hay esfuerzo humano en la tierra, como siempre se ha dicho, que pueda impedir esa decisión. Y es lo que está ocurriendo y lo que se va a producir en el futuro. Mire, nos están viendo en Inglaterra. En Luis Inglaterra. Tamares, señores, nos envía todas Las opiniones opiniones. No. favorables. Un saludo, ¿o no? buenos días para ese equipo de comunicadores desde Inglaterra, señores. Bien. Si me están mirando allá en Inglaterra, En el mundo, Luis, en el mundo, en el mundo, sabe- en el mundo, Que están en viendo el mundo. Inglaterra. Sí, mira, tú sabes, Brito. por allá aparecerá algún blanco de esas. hace- tú Una sabes. pregunta, Brito, Mucho una frío. pregunta. Eso dice muy bien de la magia y de la importancia de las redes. Por eso es que tú Hay tienes, una tienes, pregunta tienes que que le involucrarte quiero hacer. en Facebook, Brito. Claro, déjame hacerle una pregunta a Brito. Según el análisis que era establecido de que de alguna manera u otra se está tratando de coartar la validez de crecimiento de la fuerza del pueblo, ¿cuáles serían las decisiones a tomar a la corta o a la larga de la organización de cara a que de alguna manera u otra le están diciendo, espérense, el crecimiento de ustedes ya no puede continuar? Bueno, eso es una intención desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista político, esos golpeos y esas acciones lo que hacen es fortalecer más a la propia militancia de la Fuerza del Pueblo como un reto del trabajo y de doblegar los esfuerzos en la dirección de nosotros lograr nuestros objetivos. Por ese lado. Y por otro lado es de que las decisiones, cuando son asumidas por los pueblos y los sectores que conforman una sociedad, más frente a un gobierno que apenas en meses luce como un gobierno que está en picada y es su etapa de tiempo y de sus acciones finales, unas expectativas totalmente desafortunadas, desde, como dice Evaristo, desde el punto de vista de las realizaciones y respuestas a esa magnitud de que iba a haber un real cambio efectivo. 6 meses ya van. Y fíjate que la gasolina Estamos llegando toda a la 7. semana sube, los productos de primera necesidad suben, Inalcanzable. una policía que usted cree que independientemente de que antes tenía algún comportamiento de abuso frente a los ciudadanos, se ve todo triple y Se ha doble. se ha Vemos a acrecentado. unos funcionarios y a un presidente que solo hace anuncios de Picasso, de promesas, de distribuir presupuestos. Evarito le tener llama el gastos. mago, Evarito le llama el mago. El rey mida, pero sin que eso se dé en los hechos, esa multiplicación, y cuando lo tocaba se convertía todo lo que tocaba en oro, que no se ve en los hechos. Entonces estamos frente a un gobierno, a unos funcionarios, y de manera muy particular, puntual, a un presidente que de manera concreta en los hechos, de manera y de forma efectiva, no está satisfaciendo las expectativas y el deseo de la población y de los sectores. Fíjate cómo están los productos agropecuarios, las frutas, los vegetales, los víveres inalcanzables, y una amenaza que tú estás sintiendo ya, una escasez de muchos ya de los productos, que no solo poco dinero en circulante, también productos caros, y también otros que ya no están apareciendo. Entonces, frente a ese cóctel de situaciones difíciles, de un pueblo en medio de una pandemia, una población en gran parte canceladas, muchos jóvenes, muchas personas canceladas, productos de primera necesidad inalcanzables. ¿Frente a qué que estamos hablando en ese cóctel? En una bomba de tiempo en que en el país pudieran presentarse una expresión de rechazo social y convertirse en una explosión social, que el país pueda caer y no estamos siendo tremendistas en una crisis política impredecible, Así de es, magnitud así es, incontrolable. así es, así Entonces, el PFD, que es el mismo PRM, disfruta de esa realidad histórica, de que los productos se descarezcan, El calma. de que desaparezcan situaciones, de que haya filas
para comprar los productos, descontrol, ¿verdad?, de los precios. Y por eso recuerden cómo se le llamaba en el gobierno de Hipólito Mejía a los supermercados. Lamentaciones. La casa del terror. Entonces hay una historia ahí del PRD, que es el mismo PRM, que dio como resultado lo que fue la poblada de abril del 1974. ¿Tú crees que si siguen las situaciones como van, se puede repetir esa situación? Peor sería, porque la coyuntura que vive el país con las situaciones de la limitación que ha tenido la pandemia por la producción de alimentos en la República Dominicana, que también es un impacto de producción alimentaria en el mundo que pudiera y que ya se está sintiendo una crisis alimentaria, la situación de la falta de circulante, aumento de los precios, un PRM que ustedes ven a nivel nacional sus dirigentes ocupando locales y protestando porque no son correspondidos, una organización política que ganó un proceso electoral porque una avalancha, una coyuntura lo favoreció, pero el PRM no es una organización articulada como históricamente fue el Partido Reformista. ¿Está usted de acuerdo? No, lo fue el propio PRD, fue el PLD. Así es. El PRM no es una organización. Fíjense aquí en Santo Domingo Norte, usted no ve un local, no tiene una estructura como un partido organizado como tal. Entonces, esa plataforma con esa debilidad y un partido a nivel nacional que sus dirigentes están heterogéneos, dispersos, en medio de una crisis política para una respuesta y coaccionar situaciones de respaldo, sino que hasta esos mismos dirigentes están del lado de que no me importa ese partido porque no me han tomado en cuenta. Ustedes saben, así es. Bueno. Frente a qué reflexión de magnitud estamos en una situación en el futuro. Algo muy delicado. Es Una terrible. bomba con la mecha Es corta. terrible. Con la mecha Es terrible. y con mucha Y combustión. a Así punto es. de explotar. Así es. Anda a punto de explotar. Mire, señores, Brito. salí ganancioso hoy. ¿Qué dice? ¿Qué ganaste? Me tienen una blanquita en Inglaterra. Ah, mira, Luis. Luis, Mira. vamos a tener problemas. Aquí Brito, quien pidió fui yo, no. una pregunta, escuchándote haciendo ese análisis. Ahorita Evarito hablaba de que la fuerza del pueblo tiene un compadreo con lo que es el gobierno actual. O sea, él decía que Leonel es asesor tanto de la fuerza del pueblo, que es su partido, y de Luis Abinader como presidente. Escuchándote a ti hablar, yo pienso que esa percepción de ciertos sectores, máximo del PLD y otros acólitos de la fuerza, del PRM y el gobierno, dicen que hay una conjunta o una junta de la fuerza del pueblo de colaboración con lo que es el gobierno de Luis Abinader, y por eso una oposición media pausada. No, porque hay que ver que el gobierno de Luis Abinader acaba de salir de esa tradición de los 100 días que siempre se da esos meses, Y gracias, 4, 5 se ha morido. Ya van 6 meses. Y esa gracia. Sí. Y también en medio de una pandemia, Sobre una todo. organización política de oposición, salir a un partido que también es nuevo en medio de una pandemia y con la situación que se percibe que el PLD dejó el gobierno, hay que ser no solo prudente, sino desde el punto de vista político, estratega y ser cuidadoso. O sea, porque una acción por lucir gracioso o responder a un sector o a personas de manera particular que entiendan que no se está haciendo una oposición y dejarse arrastrar por esos criterios, por una percepción coyuntural, pudiera eso tener resultados adversos a lo que pudiera tú estar buscando con una posición que luzca radical. El tiempo va a ir definiendo qué tipo de oposición, en qué momento la fuerza del pueblo debe reaccionar. Fíjate que ya el presidente Leonel Fernández ha tenido reacciones frente al gobierno con los productos de primera necesidad, en la operatividad de lo que ha sido y debe ser
desde el punto de vista logístico, el proceso de vacunación. Y hay una serie de momentos coyunturales que son los que deben ir definiendo las acciones de oposición que el presidente Leonel Fernández debe hacer. Es innegable que en el proceso pasado el PRD, el PRM y la Fuerza del Pueblo, y fue coyuntural. Por ese momento, en una alianza ganar-ganar, por lo que era desde el punto de vista un punto común de salir del PLD, de ir unidos en unas 23 provincias, y la Fuerza del Pueblo salió beneficiosa desde ahí por la cantidad de senadores, síndicos, regidores y diputados que eso conllevó, que de ir solo era posible que tanto el PRD, el PRM como la Fuerza del Pueblo en esa alianza ganar-ganar no pudieran ver alcanzado desde el punto de vista de beneficio. Y era una estrategia que funcionó, Evaristo, como elemento común, que era salir del PLD. Así es, de la cúpula, como decía Leonel. Eso se logra. En definitiva, pienso que los momentos van a ir definiendo ese accionar de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández, que nos va a consolidar como la real y verdadera oposición, como la verdadera fuerza política en el terreno, porque todo indica de que Leonel va a representar esa nueva oportunidad. Si tú te fijas, en el PRM no hay esas figuras. La situación de deterioro en que va a quedar el PLD no creo que tenga chance de recuperarse en estos últimos 3 años, a los fines de presentar un nuevo candidato que tenga las condiciones y las calidades desde todo el punto de vista para competir en el 2024. Lo que nos dice a nosotros es que el camino está claramente despejado, acompañado esto con un arduo trabajo profundo, muy serio, responsable, para que el país no caiga en lo que estamos analizando, en una crisis social, como decía el profesor Juan Bosch, que las sociedades cuando entran en crisis sociales pasan a crisis políticas. Y cuando una sociedad está administrando crisis políticas, estamos en una rotura total del sistema democrático de un país. Y estamos en esa preocupación. Bueno. Brito, tú mencionas al profesor Juan Bosch. La Fuerza del Pueblo tiene como figura estandarte, como pensamiento, como idea al profesor Juan Bosch. El PLD, y no mucho es más cierto, que el PRM es un desprendimiento de lo que fue el PRD, que también fue una conformación y sigue también, no tanto así como la Fuerza del Pueblo y como el PLD, los lineamientos y las ideas y los pensamientos del profesor Juan Bosch. ¿Por qué en este momento esos 3 partidos gravitan sobre el pensamiento y la idea del profesor Juan Bosch? No, ¿qué tan grande fue Juan Bosch? Bueno, por lo que significó Juan Bosch como padre, el paradigma de la democracia de la República Dominicana. Juan Bosch representó las ideas más avanzadas, más éticas, más patrióticas del pueblo dominicano. Fue un ejemplo mundial, no solo desde el punto de vista político, sino literario. Demostró, nosotros que tuvimos la oportunidad de convivir muy de cerca con Juan Bosch, y yo tuve el honor que cuando yo me casé, Juan Bosch estuvo en mi boda desde el inicio, y fue una boda que por su propia presencia, el deseo de él estar, fue la boda más larga del mundo, porque entonces la gente iba sin ser invitado a ver a Juan Bosch, y se me vieron los tragos, la comida. Entonces, faltó muchas cosas ahí. La boda se convirtió no en boda, sino en una visita de Juan Bosch. Se fue el control. Porque ahí ya la gente no estaba pensando de que estaba en una boda. De Brito. Estaba saludando a Juan Bosch. Sí. Entonces, la grandeza de Juan Bosch y el hecho de haber formado al PRD en el 1939 en el exilio, haber fundado y salir en el 15 de diciembre del 1973 del PRD a formar el PLD. Y quién no va a añorar tener como símbolo, como ejemplo
como estandarte una figura como el profesor Juan Bosch. Mira, Juan Bosch representó en términos políticos, en términos literarios, lo que fue su gobierno en 1963, un gobierno democrático, un gobierno con un compromiso social de cambios para la época, lo más avanzado, lo más profundo. Dejó uno de los legados más importantes, parecido al que dejó el doctor Leonel Fernández en el 2010 con la Constitución del 2010 y Juan Bosch con la Constitución del 63, la más avanzada que ha tenido en la historia de la República Dominicana. Sin embargo, analizando las estadísticas, el PLD, que en su primera salida logró 18.000 votos, luego en el 1990 prácticamente gana las elecciones, aunque y se la arrebata. Problemas de carácter entre Peña Gómez y el PRD realmente permitió de que Balaguer retomara el poder. Y en el 94 se da una coyuntura especial, pero es cuando, en el 96 cuando Balaguer y Juan Bosch le levantan la mano a Leonel Fernández. Sin embargo, la alianza que se han venido haciendo amarrado para que el PLD, que yo digo que nunca ha sido mayoría en términos porcentuales como estructura partidaria, el PLD siempre ha sido con la coyuntura de las alianzas, que ha sido uno de los partidos que mayor capacidad de alianza ha podido presentar. Articularse. En esta ocasión y con la salida de Leonel Fernández, ¿hacia dónde puede estar Leonel Fernández abocado? Un partido nuevo que saca 300.000 votos en las elecciones pasadas. ¿Hacia dónde puede Leonel abocar para competir en buena lid de cara al 2024? Mira, estamos en presencia, Evaristo, Juan, Patria, de uno de los líderes no más importantes de la República Dominicana, sino de América Latina, con una influencia, con una impronta y un legado de lo que han sido sus gobiernos que ahí están. Entonces, más que eso que representa el presidente Leonel Fernández, que no tiene mucho que hacer esfuerzo porque es el político más conocido que hay en la República Dominicana, en América Latina. Lo de un partido nuevo, Leonel es la marca y nosotros estamos en verdad fortaleciendo a la fuerza del pueblo en esa dirección. Pero el hecho mismo de la presencia de Leonel Fernández, estar en la fuerza del pueblo y con lo que significaría esa coyuntura de sus condiciones, de su experiencia política, del legado que ha dejado en sus gobiernos, de lo que él representa en la coyuntura social, económica y política en que la República Dominicana se va conformando esa dinámica y esa realidad, la situación coyuntural lo va a catapultar como el político, como el presidente que la sociedad y el gobierno requeriría a los fines de conducir a la sociedad dominicana por buen camino. Fíjese que apenas a meses de haber salido de un proceso electoral pasado, la avalancha a nivel nacional que se está produciendo con rueda de prensa, como en un momento mencionábamos, de juramentar a dirigentes del PLD y de otras organizaciones políticas de manera espontánea. Imagínense ustedes, una vez ya el presidente Fernández desarrolle una agenda política en los 258 municipios. ¿En presencia de qué vamos a estar? Se va a quedar vacío, se va a vaciar el PLD, pero también se va a vaciar porque por otras razones está en una coyuntura parecida el PRM, porque fíjense como también conversábamos ahorita, sí, la inconformidad que a nivel nacional como respuestas y expectativas que han tenido los dirigentes del PRM, que el gobierno, igual que la que tiene, no desde el punto de vista político, sino de políticas públicas, la población, ¿verdad? Que no ha sido tampoco correspondida, no han sido correspondidas esas expectativas por la población y los sectores. Igual que en términos políticos tienen los dirigentes del PRM con sus empleos y otras expectativas que políticamente se le ha negado al PRM. Frente a esa coyuntura y esa realidad, cuando Leonel esté visitando en una agenda política los 258 municipios,
estaríamos presenciando, estaríamos frente a una situación de que usted verá, mi amigo y hermano Evaristo, cómo se va a potencializar la avalancha, esa avalancha que va a permitir que las cosas se vean claramente a favor del presidente Fernández. Vamos a hacer una pausa, señor director, y regresamos con este manjar que nos ha traído Manuel Brito en esta mañana que amaneciendo con TRN. Regresamos. Bueno, hoy estamos verdaderamente frente a un manjar de informaciones acerca de lo que es los conocimientos de la fuerza del pueblo. Así es. La fuerza del pueblo. Sí, estamos Como ante el dice. señor Manuel Brito, dirigente de alta Jerarquía. dentro de la fuerza del pueblo, y lo fue dentro de lo que fue el viejo partido. Brito, ¿crees tú que en estos momentos la simpatía de la fuerza del pueblo está por encima de lo que es el viejo partido PLD? Bueno, ahora mismo comparar al PLD desde el punto de vista de su imagen, de su popularidad y de su fortalecimiento, solo con el mismo PLD pudiera compararse, porque no creo que en la historia del sistema de partidos políticos en la República Dominicana una organización política haya tenido la situación que se le ha presentado al PLD. El PLD en estos momentos, desde el punto de vista institucional, por más que se plantee y se diga, tiene el peor deterioro, porque tiene un deterioro de lo que fueron los gobiernos del presidente Danilo Medina, que convirtió en un colmado. José La Luz queda corto con eso, Ventorrilla. desde el punto de vista de que se convirtió en esos dos gobiernos en una franquicia para hacer negocios, y ahí están los hechos desde el punto de vista de las acusaciones, desde el punto de vista de estructura de organización, lo llevó a la división, porque la ambición, se perdió la visión política de lo que venía y debe ser un partido comprometido con un país, y por eso fíjate que por encima de dirigentes de importantes imagen social, moral, política y de vieja data al interno del PLD, impuso al PENCO como organización política porque era su socio, es su socio, favorecer para proteger negocios, en contra de perfiles como el de Reinaldo Pared y otros dirigentes ahí. El mismo Domínguez Brito impuso
al penco. Eso te dice a ti la visión de esa organización política. Entonces, un partido con ese perfil, con esa realidad y la situación en que está en estos momentos, no es comparable más que con el propio PLD. La Fuerza del Pueblo es una organización con una imagen nueva, de importante promesa, con un compromiso social, con una fortaleza de avanzar, con un líder político, el más impactante y de mayor trascendencia no solo en la República Dominicana, sino en América Latina y el mundo. Perfecto. Manuel, bien. El gobierno de Leonel Fernández recibió alrededor de 3.000 huelgas o movimientos de protesta en el territorio nacional. ¿Cómo enfoca a este gobierno y en la coordenada que lleva con respecto a los precios, con respecto a la poca garantía ciudadana en términos de seguridad, el asunto de gobierno que llevan? Háblanos de esto. Mira, Evaristo, ahorita hablábamos de que la República Dominicana, sin que podamos caer en una exageración o un tremendismo, en algo sumamente delicado, como decía Patria, y en algo sumamente peligroso para el futuro y la garantía democrática de la sociedad dominicana. Porque todo se está convirtiendo en una canasta, llevando los elementos que son los esenciales para producir una bomba de una explosión social en la República Dominicana. Escasez, aumento de precios, falta de circulante, no hay garantía ciudadana, no hay control de los precios, baja productividad, cancelaciones en las instituciones públicas masivas, una pandemia que limita la creación de nuevos empleos para pequeñas y medianas empresas, establecer de manera natural las ayudas sociales disminuyéndolas, su dinámica, las ayudas sociales con fechas de ser sacada de lo que es las políticas públicas en esas áreas del gobierno, el motor esencial de la economía dominicana, como es el turismo, por la propia pandemia, limitado a un 40%, que es una base esencial para la creación de empleos. Frente a una situación así, ¿qué puedes tú o yo esperar en la población? Es que estamos en una situación sumamente delicada. Y eso nos dice a nosotros que una vez la gente comience a salir a hacer vida normal, producto de la respuesta, y hay que ver cómo finalizaría en la logística y el proceso de vacunación, que la gente comience a ir a la normalidad y que se encuentre con todas estas limitaciones. Entonces la gente va a tener una buena oportunidad para protestar, una buena oportunidad para buscar el camino de la lucha, una buena oportunidad y chance de no temer a defenderse frente a un gobierno que todo indica que real y efectivamente no va a dar pie con bola, está totalmente improvisando y todo indica que estamos en presencia nos adelantamos a comprometer nuestra opinión en un total fracaso para la sociedad dominicana. Bueno, con esas palabras que usted acaba de expresar, un total fracaso, es mucho decir, apenas tienen 7 meses, pero como dicen que el tiempo es el que tiene la última palabra, yo quiero que de alguna manera u otra usted nos dé a nosotros rápidamente, a grosso modo, cómo está la estructura de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte. Mira, Patria, nosotros estamos en estos momentos abocado a lo que es el primer Congreso Constitutivo Profesor Juan Bosch, donde estamos discutiendo, y ahí hacer un paréntesis o de paso decir que es desarrollando un congreso por la situación de la pandemia, el primer congreso político que se desarrolla online, por internet en el mundo, porque así la pandemia nos ha obligado
por la aglomeración de lo que son las discusiones en el Congreso, de los que le hemos llamado las 17 mesas temáticas, que consisten en 17 temas, puntos, que es el medio ambiente, política de salud, de educación social, de juventud, de mujer, de cultos, 17 temas en esa dirección, que sería la discusión para la aprobación de lo que sería el contenido que asumiría la Fuerza del Pueblo como su constitución, como cuerpo, como literatura, para llevar a cabo lo que sería asumir frente a la población y lo que sería la propia dinámica de la Fuerza del Pueblo. Estamos en ese tema, ya estamos finalizando esas discusiones que ya en el mes de marzo tendremos a finales de este mes. Para el 21 están previstas las decisiones que se aprobarán, las propuestas que están servidas en cada uno de estos temas, que también de esas 17 temas temáticos, ahí está también el de organización, que consiste en una serie de propuestas que se han hecho en ese sentido, que están cómo sería la estructura de base, quiénes las conformarán, qué cantidad de miembros tendrán, cómo se conformarán las direcciones medias, las direcciones centrales, su dirección política, su dirección municipal, su dirección de distritos y secciones y provinciales, cómo estarán conformadas. Entonces, por ahí estamos en esta etapa de lo que sería la estructuración de la Fuerza del Pueblo, tanto en Santo Domingo Norte como en un congreso que irradiará a todo el país, y las seccionales en el exterior, que la Fuerza del Pueblo está en toda Europa, está en Estados Unidos y está también en Panamá, Venezuela y otros países. Qué bueno. Lamentablemente, licenciado Brito, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y encargado de organización de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte. Para nadie es un secreto que nosotros militamos en la Fuerza del Pueblo y andamos caminando todo lo que es Santo Domingo Norte, pero vemos como una inercia en la dirección de los trabajos aquí en Santo Domingo Norte propiamente. ¿Qué es lo que pasa aquí con los trabajos? Pudiera percibirse, Juan, un proceso que tendrá un mensaje que alguien pudiera verlo así, pero es producto de la discusión y el debate de que estamos concentrados los principales dirigentes en salir de las discusiones del Congreso. Perfecto. Una vez ya la Fuerza del Pueblo en estas discusiones de estas 17 mesas temáticas ya tenga concebido y decidido todo lo que sería su estructura, es para la calle. Okay. Es un proceso como todas discusiones de congresos de cualquier institución que es interno, se lleva a cabo con sus dirigentes, y por eso pudiera percibirse en esa agenda interna que estamos hacia afuera, poco hacia afuera, no activo, pero solo se trata de llevar a cabo ya ahora en marzo la finalización del Congreso Profesor Juan Bosch, y una vez ya concluido, a la calle. Pues despídase del pueblo y de Santo Domingo Norte. Sí. Nada, gracias a ustedes, a Patria, a Evaristo y a Juan. Nosotros estamos para servirles en cualquier momento que pudiéramos estar dispuestos a participar, y estos programas son base esencial para el fortalecimiento democrático y el Estado de Derecho, de la libre expresión y difusión del pensamiento. A los amigos que nos están viendo, agradecerles infinitamente el que hayan estado compartiendo con nosotros este contenido. Muchas señores, gracias. Por hoy finalizamos. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa y regresamos en breve.
Bueno, señores, qué manjar el día de hoy. Sí, muy bueno, todo ha sido muy bien. ¿Qué usted opina, Juan? Bueno, lo único que me dio quiquilla y como dicen en el pueblo, me engranojé, es el espacio, lo sombrío que define los próximos Panorama muy positivo. Sí, entonces... La seguridad con que lo dice. Y que realmente la población está, mira. Mira, predecir en un momento determinado que, óyeme, que va a ser un total fracaso. Yo he estado... Eso, mira, he deja estado mucho escuchando que y he decir. estado leyendo. Mi papá me dijo una vez en el campo, cuando Sí. el hambre es de calor, la batata es un refresco. Ay, 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 ay. Señores, despedimos nuestro programa en el día de hoy y ya ustedes saben, amaneciendo con TRN. Mañana tempranito, a las 7. Claro Sí, que así sí. es. Pero antes pero a las vamos 7. a decir que Ricardo Félix dice que está sintonizando su visto programa. Eso. Óyeme, Gracias, quedé. señores. Muchas gracias. Adiós. Bye bye. Bye. Se les quiere. Namaste. Gabriel.